Entonces, buenas tardes. Bienvenidos a la clase número 4 de aerotermodinámica y en Space Propulsion. Very good. So, muy bien. Tomaré un poquito de agua, creo que la necesito, gracias. Ok, muy bien. El día de hoy entonces comenzamos con hidrodinámica. La parte de hidrodinámica habla del movimiento de los fluidos. Habíamos hablado una parte ya de la estática de los fluidos y hoy vamos a comenzar a hablar sobre el movimiento de los fluidos. Cómo se mueven los fluidos, qué características tienen los fluidos al moverse, al desplazarse. Y esa característica nos va a ayudar a entender algo que necesitamos, como por qué se mueven los aviones o por qué vuelan los aviones, ¿cierto? ¿Por qué vuelan los aviones? Típica pregunta. La resistencia del aire, listo. Bueno, vamos a ver entonces. El cronograma de hoy entonces hablaremos sobre esfuerzos, eso lo voy a tomar de acá. ¿Qué es un esfuerzo? Esfuerzo es lo que usted tiene que hacer para ganar una materia. Esfuerzo en un sólido, en un líquido y en un fluido en general. What is viscosity? What's viscosity? And viscosity laws. Newton's viscosity laws. Newton, aparte de trabajar en lo que trabajó, pues él tenía varios trabajos, ¿cierto? Él trabajaba en cálculo, trabajaba en geometría, trabajaba en física, trabajaba en astronomía. Él tenía múltiples trabajos, se parece a muchos de nosotros, ¿cierto? Que tenemos muchos trabajos, ¿cierto? El hecho es que mientras Newton saca la ley de viscosidad, uno tiene que tratar de sobrevivir con las 4 o 5 materias que tiene. En ingeniería serían 7, ¿cierto? 7, 8 materias que tiene 6. Bueno, aquí uno con 3 ya tiene, ¿cierto? Y esta, Ave María, listo. Perfecto. Muy bien. ¿Qué es la viscosidad absoluta? Viscosidad absoluta y la cinemática. ¿Qué es la capa límite? Pues últimamente muchos superhéroes tienen capa. Esta es otra cosa que tiene capa y se conoce como la capa límite. Está de moda la capa límite de un fluido. Tenemos, ¿qué es el número del Reynolds? Pero no el del papel. Número de Reynolds. No sé si a ustedes les tocó en esa época en que Reynolds era un papel de aluminio. No les tocó esa época, a mí sí. Yo soy del siglo pasado, muchachos. Aquí hablaremos de la condición de no deslizamiento. En esta viscosity hablaremos de la condición de no deslizamiento, que se conoce como non-slip. Y hablaremos de la clasificación de los flujos. Clasificación de flujos. Para continuar con el número de Mach. Por ahí hay una propaganda que habla de Mach 3, ¿cierto? No puedo decir porque no me pagan por la publicidad todavía, pero hay una propaganda que habla de la Mach. ¿Usted se imagina donde usted se afeite con Mach 3? No le cuento cómo queda, listo. Pero créame que no va a quedar parecido a la... Sí, exacto, efectivamente. Pero no, muy gracioso, muy gracioso. Tiene muchas cosas buenas, muchas cosas interesantes. Discutir sobre eso respecto a lo que vemos en televisión. Ok, ¿qué entendemos como la dinámica de fluidos o la hidrodinámica? Recuerden que hablábamos de las formas o de las partes de los fluidos, de la dinámica de fluidos. Una de ellas es la hidrodinámica, que hablaba de los fluidos, en especial hidro, o sea, lo que tiene que ver con agua. Aquí se habla más básicamente o más en general de la dinámica de fluidos. Es la parte de los fluidos que se tiene que estudiar con dinámica. Entonces, al hablar de dinámica, eso hace alusión a un señor que ya apareció por aquí, con las 3 leyes,
La primera ley, la ley de la inercia, la segunda ley, que fuerza es igual a masa por aceleración, y la tercera ley de Newton, que ustedes la conocen, que alguna vez se las he contado, ¿no? ¿Cierto? Perfecto. Hablaremos entonces inicialmente de los sólidos. ¿Por qué de los sólidos? Porque los sólidos nos van a ayudar a entender cómo son los líquidos y cómo son los gases. Cuando entendemos los sólidos, podemos darnos cuenta qué propiedades similares tienen los líquidos y tienen los gases. Un ejemplo de un sólido: más fuerte que un... usted no le tocó, listo. Exacto, no, ese era el otro. Ese era el que... Su escudo es un corazón, no, ese no. Listo. Sí, pero ese no lo vamos a considerar. Vamos a considerar el otro, el que es... no, ustedes son del siglo pasado, yo soy del siglo pasado, entiendan. Listo, ese. Ustedes también, no deberían saber. Listo, este señor es el hombre de acero, entonces consideraremos las barras de acero. Exacto. Ahora, Superman, si es el hombre de acero, ¿cierto? ¿Qué tipo de acero es Superman? Super acero. Excelente, bueno, está bueno, está bien. Listo, perfecto. Muy bien. Ahora, sobre las barras de acero, suponga que esta es una barra de acero. Esta barra de acero está de un color muy extraño. Este me gusta más. Esta es una barra de acero, y para esta barra de acero usted tiene varias opciones. ¿Cuáles? Una, ejercerle una fuerza así a lo largo de la barra, en cuyo caso la barra se estira. Otra, que usted le ejerza una fuerza a la barra en esta dirección, ¿cierto? La barra, por favor. Sí, exacto, gracias. Usted le ejerce una, pero en la cámara, porque se ve más bonito en la cámara, gracias. Desde ahí se puede ver en la cámara, gracias. Una fuerza hacia arriba, gracias. Ahí la barra se dobla, no sé si alcanzan a observar que se dobló. Listo. Y la otra es que le haga así, en cuyo caso usted la está comprimiendo, exacto. Esas palabras son las palabras exactas y típicas para hablar de sólidos, para hablar de los sólidos. Entonces tenemos dos tipos de fuerzas, unas fuerzas que son normales. Las fuerzas normales siempre son normales, pues porque son las normales, una fuerza normal tal cual. Y las anormales, no mentira, las anormales no existen, sino que se llaman fuerzas tangenciales. ¿Listo? ¿Qué tipo de acero? No lo hemos estudiado. Habría que pesarlo, medirle la densidad, medirle la conductividad eléctrica, o sea que habría que pasarle un corrientazo a Superman, calentarlo y hacerle otro tipo. Te sugiero la física de los superhéroes, o mil y un preguntas sobre los superhéroes. Próxima clase lo traigo. La de la física de los superhéroes no dice, pero dice cómo vuela Superman. Y dice por qué el hombre hormiga es el hombre hormiga. Pregunta, ¿hasta dónde llega el hombre hormiga? ¿Hasta qué tamaño? Las fluctuaciones cuánticas. Efectivamente, gracias. Se vio la película, ¿no? No, listo, bien. El hecho es que si el hombre hormiga se hace más pequeño que un átomo, entonces de que está hecho el hombre hormiga, si es más pequeño que un átomo. Listo, ok. Les dejo la pregunta. Entonces no sería el hombre hormiga, sería el hombre átomo. Bueno, ya es listo. Ok, muy bien. Esos dos tipos de fuerzas van a ser características de ese tipo de sistemas. Definimos lo que se llama un esfuerzo. Esfuerzo, lo que usted necesita para ganar un parcial de... Listo, no le voy a decir la materia porque estamos en vivo para YouTube. Por favor, si te gusta este canal, suscríbete, gracias. Listo, muy bien. Una fuerza, un esfuerzo, ¿qué es? Un esfuerzo, ¿qué es? Es una fuerza que usted hace por unidad de área. Fuerza por unidad de área. Tiene las mismas unidades de la presión. Por cierto, la presión, ¿qué unidades es que tiene? ¿Me recuerdan? Newton sobre metro cuadrado. El esfuerzo tiene las mismas unidades, pero en el caso de la presión, estos se llamaban pascales. En el caso de los esfuerzos, Newton sobre metro cuadrado. Ya. Perfecto. La diferencia entre esfuerzo y presión. Que esta es una fuerza por unidad de área y la otra también es una fuerza por unidad de área. ¿Cuál es la diferencia? Fuerza se relacionará tangencial y la presión normal.
en que realmente la presión es un esfuerzo ¿qué? Normal, porque la fuerza se ejerce perpendicular a un área. ¿Listo? En el caso de la fuerza tangencial no es una presión, pues no tiene un área transversal, y a esto se le llama una cizalla o esfuerzo de cizalladura, o en inglés un shear stress. ¿Qué es un estrés? Estrés. Exacto. Estrés es lo que usted siente cuando sabe que el parcial de cuántica 2 es al otro día y usted no ha empezado ni siquiera a estudiar. Eso es sentir estrés. Y la está repitiendo, o la está tercereando. Ay, güey, madre. Cuando la está tercereando sí que es más triste. Mentiras, no, nunca. Como decía un profe, es que nunca cambie. No, no, lo que pasa es que usted se demoró en estudiar. Ese fue el detalle. Entonces, dos tipos de esfuerzos. El esfuerzo normal y el esfuerzo tangencial. En el esfuerzo normal, la fuerza es perpendicular al área. En el esfuerzo tangencial, la fuerza es paralela al área. Se me va a decir, ¿cómo así que perpendicular y paralela? Contame. En el esfuerzo normal es una presión, efectivamente, para el caso. Voy a llamarlo así. Hay un vector A, el vector A es el vector perpendicular al área. Bueno, sí. Solo dejar así. Ay, ¿cómo así? Sí, imagínenselo así, listo, un par de flechitas. El hecho es que acá el área, usted puede definir un diferencial de área así, entonces aquí serían paralelos, acá perpendiculares, pero vuelve un despelote. Listo, entonces prefiero escribírselo de esta manera. Listo. Ese es el tipo de fuerzas que hay en un sólido. Es el tipo de fuerzas que hay en un sólido. Después de eso, usted puede decir que ese esfuerzo tangencial lo puede hallar por las matemáticas básicas simples, sencillas que conoce. ¿Cómo sería un esfuerzo tangencial? Un esfuerzo tangencial sería hacer esto. Voy a utilizar uno de mis experimentos que me entregaron ahorita para mostrarles cómo sería el esfuerzo tangencial. Por favor, Karina, ¿me colabora con un esfuerzo tangencial? Gracias. No, un esfuerzo tangencial. Sí, exacto. ¿Cómo sería? ¿Tangencial? Tangencial. O sea... Paralelo a la superficie, ¿sí? Paralelo. ¿Cómo sería la fuerza? Paralelo a la izquierda. Tangencial. Bueno. Listo, dale, por favor, lo puedes hacer, gracias. Así. Sí, pero hacerlo que no le, solamente así, ¿cierto? Listo, exacto, listo. Ese sería un esfuerzo tangencial, listo. Solo que en un sólido, ¿qué pasaría? En un sólido, gracias Karina, en un sólido no se va a deformar. En un material como un fluido sí se va a deformar. ¿A qué me refiero con la deformación? Voy a decir más bien que fluye en vez de deformarse, ¿listo? Porque ambos realmente se deforman, Esa deformación se la voy a mostrar aquí. Cuando usted le ejerce una fuerza a un sólido, el sólido se vuelve así. Cuando le ejerce una fuerza a un sólido en esta dirección, el sólido se vuelve así. Pues suponga que mantiene la misma área, ¿cierto? Pero si la parte de abajo está sujeta... Es correcto. Listo. Lo que pasa es que si yo le hago la fuerza en los dos lugares, entonces no se entiende. Claro, se mueve todo completo y no es la idea. Aquí la fuerza estaría dada en esta dirección. Y esto que de acá se conoce como un desplazamiento. Esa longitud que se desplaza es una deformación. Esa deformación en donde antes acá el sólido medía L, luego va a medir un delta L, que es la parte que se deforma, entonces en general va a ser L más delta de L el total. Listo. Y esta parte que hay acá también sería otro delta L, que se conoce como la deformación. ¿Me siguen? En general, para todos los esfuerzos tenemos que el esfuerzo se calcula de la siguiente manera.
Para todo lo demás existe la ecuación de Newton. ¿Listo? Muy bien. La segunda ley de Newton. Para el esfuerzo, podemos decir que es proporcional a dos cosas. Uno, ¿cuál? Exacto. Entonces a una constante times yes. Es que sonaba más bacano así. Bueno, listo. Deformación, listo. Pero esa deformación tiene un nombre, se conoce como la deformación, que puede ser relativa o no relativa. Y esta constante se conoce o tiene el nombre de módulo de elasticidad. Pues, ¿por qué se llama así? Exacto. Los sólidos realmente fluyen y se vuelven elásticos. Los sólidos se consideran elásticos para este caso. Dado ese caso, dada esa figura, usted puede pensar, sí, contame. Pero fluyen muy lentamente. Fluye muy lentamente, es correcto. De aquí a que vos y yo, usted piensa tener hijos, nietos, tataranietos, de aquí a que los tataranietos suyos nazcan, crezcan y trabajen y estén cambiando el mundo, el Cerro El Volador va a seguir siendo el cerro El Volador, y con un poquitico menos, pero va a seguir siendo el mismo Cerro El Volador, listo. Ahora depende obviamente de qué está fluyendo. Eso es otra de las cosas. Para un gráfico en el que relacione ambas figuras, usted puede hablar del esfuerzo y de la deformación relativa. Deformación relativa. Esfuerzo, concentrarse en un salón que tiene palomas. Eso es hacer algo de esfuerzo. Ustedes saben, muchachos, que la clase conmigo no es común. Yo no les advertí que la clase con este docente es muy distinta a todas las demás. ¿O sí les dije? No, maculizo, ok. Es muy diferente. Pero eso no significa que no exijamos, ¿listo? Que algunos confunden la chabacanería con la falta de esfuerzo y con no hacer nada. Eso no es cierto. No necesariamente. Pero bueno, listo. Entonces usted tiene primero que cuando hay un sólido, usted le ejerce una fuerza y el sólido responde de esta manera. Esta deformación la vamos a tratar aquí como una deformación relativa. ¿Por qué lo mismo hacerla como deformación a deformación relativa? ¿Qué es la deformación relativa? Exacto, con respecto a lo que había antes. Ejemplo, la nota suya en un parcial era 3, esa es la nota absoluta. Pero la nota relativa le quedó en 1.5. Bueno, no, 1.4, para que redondeemos. ¿Listo? ¿Qué significa una nota relativa? Una nota respecto a algo. Es que lo que pasa es que yo esta nota la promedié o la comparé con la nota que había antes y la nota relativa es 1.4. Conclusión, usted no ganó el curso. Pero es que gané 3, saqué 3. No, sacaste 1.4. Mira, en total sacaste 1.4 cuando hiciste la nota relativa. Si trabajamos con notas relativas. Ahora, en este caso, usted tiene un esfuerzo que es proporcional a la deformación relativa. Es decir, que forma una línea recta, cuya pendiente es igual a ¿qué? Gracias, constante. Efectivamente. Vamos a hallar y2 menos y1. Bueno, sí, usted lo hace y de alguna manera, como lo quiera dibujar. Después de eso, el sistema, si usted le sigue ejerciendo una fuerza, permanece en un valor constante. Y después hace esto. Explicaciones o razones. La primera, este se considera como el límite elástico. ¿No vieron Los Cuatro Fantásticos? Pero Cuando tenías 8 años. ¿Quién? ¿Quién tenía 8 años? Bueno, listo. Pues porque la mole cuando tenía 8 años no era la mole. Y ya más a mí tampoco era Johnny, pero no era el señor Fuego. Listo. Exacto. Ahora, esta pendiente es la constante de la que estamos hablando. pero entonces deja de ser lineal después. Es correcto. ¿Qué significa eso? Que si usted estira un poquito, si el señor elástico tiene un límite, el señor elástico se estira hasta cierto punto. ¿Ok?
que es este. Después, exacto, después o tiempo después regresa a su posición inicial. O sea, es como si no hubiera deformación. Pero, sí. ¿Por qué? Porque no es a mayor esfuerzo, entonces ejerces un esfuerzo y una deformación y después a pesar de todo el esfuerzo que hagas es muy constante. Ya es Sí. un límite, entonces ya la deformación. Exacto, ya vamos para allá, listo. Entonces, acá está bien el esfuerzo. Aquí, ¿qué está haciendo usted? Todavía sigue. Pero el esfuerzo ahí es constante, ¿cierto? Pues, o sea, el esfuerzo que tú hagas implica que no hay una deformación. Ahí. Significa que va a haber aumenta la deformación relativa. ¿Ves? Ok. Pero ahí, obviamente ahí lo exageré, ahí fui demasiado, pues qué vergüenza con ustedes, yo no, en realidad es que el esfuerzo es, digámoslo así, relativamente pequeñito. Eso en general, no estoy diciendo que sea una sustancia particular o un sólido particular, el esfuerzo puede ser un tanto pequeño y después, pues hay un salto. ¿Qué significa eso? Que realmente el sistema puede generar, aquí podría uno decir, no, es que también hace esto, o directamente hace esto, o hay un salto así. Listo. ¿Qué ocurre ahí? Ocurre, exacto, esa es la que se conoce como la zona plástica. Y ojo que la plástica era una chica plástica de esa que no, esa no es. Exacto, no. Esa la damos para otro día, para otro rato. El hecho es que no es esa zona plástica, ni es el plástico que conocemos. ¿Qué indica esa zona plástica? ¿Qué significa esa zona plástica? Esa zona significa que usted tiene un sistema en el que una vez le hace el esfuerzo, esto no vuelve a su estado original. Aquí, ¿qué pasa? Usted le genera un esfuerzo al sólido, él se corre y vuelve a su estado original. Aquí, no. Pero es que, no, hombre, ustedes se imaginan al señor elástico estirándolo, con el señor Doom y la mole, que el señor Doom aquí, la mole aquí, el señor Doom es el villano y la mole, Doctor Doom, exacto, gracias, Doctor Doom, perdón, ok, listo, lo jala, por un lado, es un señor, haga de cuenta, un elástico, un resorte, un cauchito, que usted tiene, exacto, y el otro lo tiene del otro lado, entonces lo jalan ambos, hasta que llega un momento en el que, ¿qué? En el que el sistema no vuelve a su estado original. Eso lo ha visto, usted lo ha notado. Y hay otra parte que se llama el límite de excedencia o el límite del material. A partir de ahí, ya el señor elástico, no le voy a decir qué pasa, pero el cauchito se desbarata. ¿Listo? O sea, ya no hay vuelta atrás. Ok, ya no llego. Eso hace parte de otro curso. Listo. Exacto. Eso se llama el límite de resistencia final. Por la Daniela Quiñones. Señor Nilo, Daniel, preguntas. ¿A cuál? ¿A ese o a ese? La parte de abajo del límite elástico. En ese límite elástico, sí. Entonces ya no se puede volver a estirar. Él se puede volver a estirar, Ya no se puede volver a pero no se devuelve, exacto. No vuelve a ser el sistema que era antes. por eso entonces ya no hay fuerza y por eso se deforma más fácilmente. Exacto. Haga de cuenta, ¿quién ha comido quesito con una arepa, con mantequilla, con chocolate? Bueno, no, ahí tengo hambre, ¿cierto? Ok, listo. En un sándwich, usted jala el sándwich, el quesito, lo jala, y el quesito no vuelve a ser la misma lonjita que había antes, ¿cierto? Más o menos esa es la analogía. ¿Listo? Eso es lo que sería un quesito plástico. Usted está comiendo quesito plástico. Sí, ok. Perfecto. Listo. Es eso. ¿Me hago entender? Sí. Alpenín, Barrera. Señora Amalia Villegas. Preguntas. Muy bien. Miércoles. Realmente miércoles. Perfecto. Listo. Ya, eso es básicamente lo que queríamos decir ahí, es la deformación relativa y eso está la parte interesante. Ahora bien, vamos a hablar en el caso de los sólidos del esfuerzo normal. Para el esfuerzo normal, y esta es una nota que quiero dejar para ustedes, en el esfuerzo normal, hay dos tipos de esfuerzo o dos tipos de fuerzas. Uno, cuando el material está en tensión o cuando ay, güey, qué interesante, comprensión.
Últimamente estoy agregándole las N's cuando hablo. ¿Sí se acuerdan del fluido incomprensible? Por ahí alguien me dijo que gracioso y yo, pues eso hace parte de la clase. ¿Cuándo está en tensión? Está en tensión cuando le está, ¿qué? Tensionando, exacto, cuando lo está jalando. Y está en compresión cuando le está comprimiendo. Pues que, bueno, sí. ¿Qué quiere decir eso? Que está en tensión cuando la fuerza trata de estirar el material. Está en compresión cuando la fuerza trata de comprimir el material, o sea, volverlo más chiquitico, más pequeñito. Le dejo un sólido, ejérzale una fuerza de tensión. Ahí está, no sé si alcanzan a notar que está 2,3 más o menos 4 micras. Más o menos, exacto, sí, listo, perfecto. Y acá la estoy comprimiendo, en realidad la compresión es más difícil, o es igual, si se comprime se estira. ¿Qué dicen ustedes? Yo creo que es diferente. Es diferente. Listo. En este caso, deformación, en hacer una deformación negativa. Exacto. Haciendo que el tamaño, que la longitud en este caso, porque son fuerzas longitudinales, ojo con eso, estas fuerzas son longitudinales, de tal manera que la longitud disminuya. Porque aquí no la haríamos de volumen. No. O sea, que es que reducir solo. Sí, traducción sí. Al cambiar una de las variables, cambia la otra, efectivamente. Pero en la longitud, por ejemplo, no estaría necesariamente volumen. En la tensión. Sí. No, cuando lo estiras en la tensión, lo estás cambiando. Pero estás aumentando entonces tu volumen. No necesariamente. O sea, es que ahí ya toca mirar cuánto se expande y cuánto se comprime. Porque puede que el material sea demasiado rígido y al vos de ejercerle compresión, simplemente le estás disminuyendo la longitud y lo otro no cambia. Cambias el volumen. Si disminuye la longitud, Sí. entonces su volumen disminuye. Porque pues, o sea, lo que me refiero, lo que me está diciendo es que el sólido es muy rígido. Si el sólido es muy rígido, sí. Vos lo comprimís, Sí. pero no cambia su anchura. Sí. Por lo tanto, su volumen se hace más pequeño. Esto permanecería tal cual, cambiaría la longitud, su volumen sería menor. Sí. Ahora, la tensión. Sí. Si decimos que este permanece tal cual, Pues no disminuyo. el área aumentaría el volumen. Entonces ahí aumenta. Exacto. Listo. Ahora, ¿qué pasa al material exactamente? Pues hay que mirar qué tipo de material es. Pues, o sea, usted no puede decir que... Ahora, ¿bajo qué tipo de compresión y qué tipo de tensión? Porque si son fuerzas demasiado grandes, pues entonces el material va a tener más deformación todavía. Listo. Ahora, de acuerdo a eso, ¿cómo con esta ecuación usted es capaz de hacer una relación matemática con todas las variables? Y es la siguiente. El esfuerzo, que va a ser la fuerza por unidad de área para los esfuerzos tangenciales, va a ser una propiedad del material multiplicada por la deformación relativa. ¿Cuál es la deformación relativa? Lo que cambia la longitud respecto a lo que había de longitud antes. Este es el esfuerzo que dijimos que era fuerza perpendicular al área, esfuerzo normal, y este se conoce como el módulo de... exacto. Conocido en el bajo mundo como el módulo de Young. Cuando vimos física 3, ese es. Así, exacto. Muy bien. Sí, exacto, el mismo. Es que en esa época no había Facebook, usted no tenía que ir a YouTube para... No, mentiras. Efectivamente, no, claro, imagínate. En esa época todos hacían de todo. Todos hacían de todo. Ahora ya no es tan sencillo, no es tan fácil. Listo. Para una barra de acero, usted tiene que el módulo de Young tiene un valor. Y usted puede hacer una expresión similar, lo voy a escribir aquí, cambiando a Y. ¿Adivinen por qué letra? Ok, no, muy bien. ¿Quién está dando el curso, muchachos? Yo, ¿cierto? Ese es el módulo de cizalla. ¿Listo? Pues yo tenía que aparecer en algún lado, ¿listo? Imagínate, más todavía. O módulo de cizallamiento. ¿Listo? Que es la misma relación, pero cuando la fuerza no es normal, sino que es una fuerza, ¿qué? Tangencial. Y a esa se le llama un shear stress. ¿Me hago entender? Preguntas. ¿Cómo vamos, Karina? ¿Qué pasó? Es que no lloré. Perdón, eso no debe quedar grabado.
No lloren muchachos. Y eso que este curso se pone mejor todavía más adelante. Listo, 7.7 por 10 a la 5. 7.7 por 10 a la 5. Y este de acá vale 2.1 por 10 a la 6. Adivine qué unidad es. Kilogramo por cada centímetro cuadrado. Eso es obvio, muchachos. Eso no son las cantidades que usted tiene que saber. Por ejemplo, el número de su celular, nombre suyo, dirección de su casa, qué está estudiando, módulo de Young. Son cosas que usted tiene que saber siempre. Listo. No, obviamente no. Eso es para una barra de acero. Pues si usted se imagina a Superman cuando está montado en la carrilera para que el tren pase. No sé si vieron esa película. ¿Sí vieron esa película? ¿No la vieron? Sí. La de Superman. Sí, ¿qué pasó? Él se funcionaría así. Contame. Las unidades de deberían ser newtons sobre Good question. ¿Por qué? porque delta L sobre L. Listo. Ok, entonces, el módulo va a tener dimensiones de ¿qué? De fuerza sobre área por longitud dividido ¿qué? Variante de la longitud. Esta se cancela. Y me quedaría kilogramos sobre centímetro cuadrado. ¿Sí o no? ¿Qué tipo de kilogramos son esos? Claro. Pero el newton es kilogramo por metro. Es correcto. Entonces, ¿cuánto? Se los agrego. Muy bien. Así se trabaja en ingeniería tal cual. Para este caso, diríamos que estos son ¿qué? ¿Sí o no? Kilogramo fuerza. ¿Recuerdan los kilogramos fuerza? Ah, ya. Entonces ensayemos. Kilogramo sobre centímetro cuadrado. Cancela aquí la longitud. Obviamente esto le da en unidades que no son las que dicen ahí. ¿Dónde está el error? Kilogramo fuerza. Vale. Listo. Kilogramo fuerza mete. Como estos son materiales, las unidades de esto deben ser unidades que trabajen en materiales. Y esa es una de las que trabajan en materiales. Pues de resistencia de materiales y demás. ¿Qué es un kilogramo fuerza? Ah, good question, la respuesta es mejor. Kilogramo fuerza es un ¿qué? Es un... Ok. Sería newton por centímetro. Un kilogramo fuerza 9,8. ¿Por qué sabe que es 9,8? Porque la gravedad en fuerza, básicamente es eso. Newton es gravedad, entonces digo yo, ¿qué número le meto? Pues metámosle 9,8, es famoso y me acuerdo fácil. Listo, para el caso es ese. Muy bien, pasemos al esfuerzo normal en fluidos. O con este, que lo vamos a utilizar después. Esfuerzo normal en fluidos. Y aquí ya empezamos a generalizar y a ir un tanto más rápido, porque ya no me interesa dar características específicas